casi todos, les veo la cara, acá están casi todos. Yo casi no llego. Bueno, vamos a seguir con el módulo de hoy. Está planteado como roles profesionales en la obra. Vamos a hacer un poquito de repaso con respecto al tema de las incumbencias, que ayer lo vimos en términos genéricos, pero realmente vale la pena porque de allí se desprenden muchas de las tareas profesionales que nosotros tenemos tipificadas y además, digamos, en un marco arancelario que también ayer se habló por encima, ¿no es cierto?, esto de los honorarios mínimos que regula el Colegio de Arquitectos. Bueno, todas estas tareas para las cuales las incumbencias nos dan competencias, como decíamos ayer, para ejercer nuestra profesión, están enmarcadas en una tabla arancelaria. Y a partir de allí, obviamente se desprenden las tareas que cada una de esas, o subtareas que cada una de esas tareas genéricas tienen. Vamos a hacer un pequeño repasito, ida y vuelta acá con el arquitecto Daniel Monzón, es consejero directivo del Distrito 9, pertenece a la Comisión de Mantenimiento de Fachadas. También podemos hacer algún repaso respecto de esas tareas profesionales que en nuestro distrito tienen mucha salida laboral y que es, a diferencia del resto de la provincia, acá tenemos una ordenanza que nos ha dado por lo menos un nuevo campo de ejercicio profesional, a diferencia de en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a compartir el módulo de hoy con el arquitecto Carlos Castiglioni, que es el gerente técnico del Colegio de Arquitectos, es visador desde hace muchísimos años en el distrito, tiene mucha experiencia obviamente en atender todas las consultas que los profesionales traen todos los días, una paciencia infinita, les digo, porque la verdad, telefónica, por mail, presente, o sea, por eso tampoco, como les decía ayer, si tenían algún ejemplito ustedes para ver, tranquilamente lo veíamos hoy, así en la semana ya uno menos evitaba consultar. Pero bueno, más o menos esa va a ser la estructura. Vamos en cortecito, tipo 10:30, 11, digamos, para no hacerlo muy tedioso. Después seguimos más o menos hasta la 1 de la tarde. Cualquier cosa que quieran preguntar, levanten la manito, les cedemos el micrófono para que quede grabado, o Tondat por ahí les pasa, no sé si está el otro micrófono, se las pasa para que quede grabado en el video y nosotros tratamos de contestar la inquietud. ¿Listo? Bueno, tengan buenos días. En realidad sí, estamos con esto del curso de introducción al ejercicio profesional y como bien dijo Julia, vamos a tratar de llevar adelante, más que una clase, ni mucho menos, una charla entre colegas fundamentalmente, para ver cómo nos vamos introduciendo en esto que tiene que ver con la práctica profesional concreta. Y además con el arquitecto Castiglioni, que ya está específicamente en los detalles de todo aquello que tiene que ver con el visado, la incorporación del expediente, la salida con toda la documentación desde aquí del colegio hacia los entes de aprobación, en el caso más concreto hacia la municipalidad. Pero más allá de eso, y repitiendo lo que comentaba Julia, también nos interesaría, si ustedes tienen dudas o consultas sobre temas específicos, también charlarlos así informalmente, porque a lo mejor justamente de esos puntos concretos podemos sacar conclusiones que les sirvan a la totalidad de los matriculados, ¿no? En lo personal, a mí me gustaría más, además de hacerlo así de informal como lo estamos planteando, tratar un poco desde la salida de la universidad, que es de donde arrancamos y es el lugar donde ustedes dejaron hace poco tiempo, y entonces ahora estamos como comenzando con la vida profesional, ¿no? Cierto es, digo, que en la universidad hemos pasado seguramente momentos muy importantes a partir de una vocación que nos llevó a inscribirnos y a transitar durante los 6 o los años que nos haya llevado la carrera, una carrera que obviamente si la elegimos era porque teníamos serias expectativas en los resultados, y eso nos parece bien que sea así. En realidad de alguna manera somos privilegiados en la posibilidad de hacer lo que por lo menos planteamos o
tenemos como aspiración para nuestra carrera profesional. Es por eso que digo, salimos de una facultad que en el marco de determinada regulación tiene áreas que ustedes han ido desarrollando, desde el tema de lo visual, desde el tema del diseño, del tema de las materias técnicas, del tema del urbanismo y las cuestiones legales que tendrían que ver a lo mejor con economía de organización de obra y optativas que le daban un cierto perfil particular a lo que estaban estudiando. Digo, hago a este marco porque ese es el escalón previo a la tarea profesional y es en realidad lo que nosotros desde el colegio queremos minimizar. Creemos que siempre, y no es ni por culpa de unos ni por culpa de otros, esto aclaremos bien, obviamente en la facultad no se pueden desarrollar todas las temáticas que serían necesarias para el ejercicio profesional, pero lo que vamos logrando a partir del ingreso y hasta el egreso con un título de arquitecto es, además de conceptos específicos relacionados con cada una de las materias, metodologías de trabajo, formas de investigación, digamos, vamos creando un conocimiento paralelo al estrictamente técnico o profesional que nos da posibilidad después de resolver distintas instancias del ejercicio profesional. ¿Por qué digo esto? Porque bien saben ustedes que en la facultad en realidad lo que hacemos son ejercicios de simulación de alguna manera, es decir, a similitud con lo que se haría en la práctica profesional lo desarrollamos en la facultad. Y también es cierto que no podemos cubrir toda la temática de los ejercicios. Entonces, haríamos un country, haremos un hospital de alta complejidad, haremos una vivienda unifamiliar, o 2, 3, 5, 18 cosas más, y nada más. Y eso no es la totalidad de un vademecum de las obras que pueden hacer o realizar luego en la carrera, en el lapso de su vida. Por lo cual, también nos parece muy importante que uno, a medida que va avanzando en la carrera, va desarrollando formas de métodos para cada una de las instancias. Entonces, eso hace que lleguemos a la finalización de la carrera con determinadas materias cumplidas y determinados objetivos realizados. ¿Por qué digo esto? Porque justamente de eso es de lo que queremos hablar. Al final de la carrera contamos con materias que corresponden a una currícula. La currícula, esto lo hacemos rápidamente y sencillo, pero digo, para ver cómo vamos avanzando en el tiempo y para qué nos sirve cada una de esas cosas. Entonces digo, una currícula, sumatorias de materias, sumatorias de áreas, que nos dan, por otro lado, y a través del Ministerio de Educación, una determinada incumbencia, que eso vamos a verlo en algún momento, por ahí ya están, ¿no? Están como incorporadas. Es decir, ahí hay un listado de incumbencias que tienen que ver siempre en forma paralela entre los conocimientos que necesito para desarrollar determinada incumbencia que el Ministerio de Educación, en su momento, a partir de la resolución 133 del 87, el Ministerio de Educación y Justicia da para, como modificación para los arquitectos, con un listado específico de cada una de las tareas a desarrollar. Luego esa resolución es modificada en el 2005 por la 945, creo, 498, invertidos los números, por la 498, y que especifica concretamente cuáles son las incumbencias del título profesional en función justamente de los conocimientos que fuimos tomando en nuestra carrera universitaria. Se agrega una incumbencia en ese momento, en el 2005. Se agrega una incumbencia en el 2005, ¿no?, que tiene que ver con la seguridad y higiene. Claro, con la seguridad y higiene, que es una de las cosas que también tenemos que abordar. Ustedes han escuchado bastante el tema de la seguridad y higiene en las obras. Eso también nos compete, y a partir de la última modificación de la resolución del Ministerio de Educación fue incorporada como incumbencia de los profesionales arquitectos. Bien, a partir entonces de las incumbencias, a partir de un título profesional, que eso es otra de las cosas que debemos aclarar. Cuando salimos de la facultad, nosotros tenemos un diploma que es un título que teóricamente nos habilita a todas esas incumbencias. Pero después
A partir de ese momento estamos en esto que decimos el escalón. La teoría, el escalón, la práctica. Acá está la facultad o la universidad, a partir de que egresamos, no digo que más allá de la broma, las cosas cambian, ahora viene la cosa en serio, no. Este momento de la universidad fue muy, muy interesante, muy lindo. Bueno, uno querría repetirlo luego cuando está del otro lado del escalón, pero ya es tarde. Por eso hay que disfrutar cada cosa en su momento, ¿no? Pero digo, a partir de que somos arquitectos con título, viene la otra instancia, la instancia de trabajar en la comunidad y trabajar con ejercicio profesional concreto. Acá se terminan de alguna manera las simulaciones y comienza el ejercicio concreto. Y acá, de nuevo, querría hacer una síntesis, pero muy, muy, muy simplificada, de qué sucede ahí. Ustedes saben que en esta cuestión de la sociedad, así como la sociedad va planteando distintas alternativas para la carrera universitaria, para la fijación de sus incumbencias, en esta segunda parte, que es el ejercicio profesional concreto, ya tenemos al Estado que de alguna manera delega. El Estado es aquel que debe controlar y definir cada una de las profesiones. El Estado delega en los colegios profesionales dos o tres cosas que son fundamentales que ahora vamos a hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el año 1986, se creó el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, en el cual el Estado provincial delegó tres cosas fundamentales que tienen que ver con el control de la matrícula, el control de la ética y el control del ejercicio profesional. Además de otras cuestiones que tienen que ver con situaciones de aspecto gremial que también podemos tocar y que están en el estado del articulado de la ley 10.405, que también creo que en algún momento, digamos, ya lo vieron ayer, o sea, no vamos a extendernos sobre eso, pero sí sobre estas tres cosas que son importantes porque nos van a poner en situaciones de otras cuestiones cuando hacemos este ejercicio profesional en cada una de las tareas. ¿Por qué digo control de la matrícula? La matrícula es fundamental que alguien las controle más allá de tener el título, que ustedes haciendo la salvedad también saben que el título es único e irreproducible, eso no lo podemos perder porque no lo recuperamos más. Bien, digo, tenemos el título, pero a partir de tenerlo debemos hacer las certificaciones correspondientes, las que seguramente todos ustedes han hecho en el Ministerio de Educación, digamos, hacer una serie de trámites para que el colegio profesional, que es poseedor de esa delegación del Estado, vea fehacientemente que la titularidad de ese diploma corresponde a quien lo presenta, etcétera, 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 en función de dar una matrícula profesional que esa sí es la que habilitaría al arquitecto a hacer ejercicio profesional. Es decir, si no, no se puede, digamos, el ejercicio profesional, más allá de ser arquitecto, estaría dentro del andarivel del ejercicio ilegal de la profesión. Es decir, para ejercer necesitamos una matrícula profesional que la dan los colegios profesionales, que ha sido delegada por el Estado para su control. La segunda parte es concretamente el ejercicio, una vez que tenemos matrícula, es el ejercicio profesional, que también de alguna manera lo va recibiendo el colegio, tiene que pasar por el colegio y lo controla, porque ahí controla al matriculado, que el matriculado tenga su matrícula en condiciones que sea quien dice, y además empezamos a hablar de los honorarios y el control de los honorarios, de lo cual el arquitecto Castiglioni, ahora vamos a hacer algún ejemplo, pero tiene que ver con el control del ejercicio profesional en todas sus modalidades y en cada una de las tareas que desarrollamos en nuestra etapa profesional. Y el tercer punto tiene que ver con la ética. También lo habrán visto ayer, hay un código de ética para los arquitectos que se refiere a cuatro partes fundamentales que tiene que ver nuestras responsabilidades con la sociedad, nuestras responsabilidades con el comitente, con los profesionales y con la sociedad, con la sociedad, con el Estado, con los profesionales y con el colegio. Y con el colegio. Digamos, para cada una de esas instancias el código de ética tiene un articulado que tenemos que tener muy en cuenta porque si estamos haciendo cosas que pueden ser catalogadas como faltas a la ética, eso nos puede traer como consecuencia también problemas de otra índole. Digo,
Si de pronto estamos haciendo una construcción o un edificio que es antirreglamentaria, digamos, eso no cumple con las normas y las ordenanzas vigentes, por lo cual estamos haciendo un ejercicio que no corresponde, por lo cual eso entraría dentro de una falta de ética y además eso nos traería otros problemas, porque, por ejemplo, podrían alegar que no hemos cumplimentado la tarea para la cual que se nos ha encomendado, por lo cual también están en derecho de no pagarnos los honorarios. Digamos, se empieza a generar ese tipo de cuestión que está arreglado, primero por el ejercicio profesional que debemos hacer y luego por el código de ética, que es una de las cosas más que va controlando nuestro caminar por el ejercicio. Dicho esto, yo pasaría ya al tema de las, digamos, a partir de la introducción, las tareas concretas que tienen que ver con el ejercicio profesional. Antes de pasar con las tareas, no vamos a leer las 20 incumbencias, pero vamos a rescatar las acciones que esas incumbencias nos habilitan. Diseñar, proyectar, dirigir, ejecutar, calcular, controlar, planificar, estudiar, analizar, asesorar, evaluar, peritar, tasar, relevar, arbitrar. Y bueno, estas, digamos, pueden después abrirse según las distintas modalidades profesionales, pero esas acciones para las cuales nos habilitan las incumbencias profesionales van desde los objetos, ¿no es cierto? Entonces ahí empiezan, ayer decíamos que pueden haber solapamientos con otras profesiones, incluso con profesiones más nuevas que las nuestras, ¿no es cierto? En el caso de los diseñadores industriales, por ejemplo, ¿no es cierto? En nuestra facultad, para los que estudiamos en Mar del Plata, nuestra facultad tiene una carrera de diseño industrial, ¿no es cierto?, donde salen diseñadores con orientación de productos, y uno podría decir, bueno, ahí hay cierto solapamiento, porque realmente, qué sé yo, nosotros tenemos muchos ejemplos de arquitectos que han diseñado productos famosos, sillas, mesas, no sé, lámparas, lápices, bueno, desde un producto, desde un objeto, pasando por la vivienda, ayer decíamos, hasta llegar a la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, todo ese tipo de cuestiones, estas acciones implican, digamos, operaciones sobre distintas escalas de intervención. Estas escalas de intervención a veces nos encuentran, como decíamos ayer, nos encuentran a veces accionando, trabajando, operando solos o a veces en equipos, y esos equipos a veces son con otros colegas arquitectos o con profesionales de otras disciplinas, ¿no es cierto? Bueno, donde empezamos también a ver que esas acciones pueden ser a través de un ejercicio interdisciplinario de la profesión, y muchas veces nos tocan o integrando un equipo o coordinando el equipo y siendo el responsable, ¿no es cierto?, de poder llevar ese trabajo, ese proceso a buen puerto. Entonces, eso es importante antes de que pasemos a las tareas. Después, como dijimos ayer, en la página las incumbencias están colgadas y todo eso. Igual después les vamos a pasar todas las filminas y van a tener el detalle, pero seguramente también ya lo han visto en la facultad. Pasemos entonces a las tareas profesionales. Las tareas profesionales las hemos, agrupado según nuestras tablas de aranceles. Nosotros tenemos unas tareas profesionales que se encuentran tipificadas, tienen origen en el decreto 6964 del 65, que es el decreto arancelario de lo que era el antiguo CPI, y que nucleaba a todas las profesiones, digamos, ingenieros, arquitectos, técnicos, ¿no es cierto? Y bueno, y había distintos títulos y apartados que referían a las tareas profesionales que cada una de estas disciplinas podíamos llevar adelante. Desde ese decreto, después cuando se funda el colegio, que se crea el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, empieza a regularse los honorarios profesionales según la tipificación que en ese decreto existía. Hay un temita que ayer por ahí no hablamos mucho, cuando se refirió a todo el tema de la ley 10.405 y su modificatoria del año 98, 95 creo.
que uno decía, bueno, un poco no se dijo explícitamente, pero sí se dejó como en el aire esta cosa de que han pasado ya varios años y como que la ley por ahí ameritaba algún tipo de modificación, ¿no es cierto? Cosas o que no estaban o que habían cambiado de la modalidad del ejercicio profesional. Lo cierto es que en el año 2008 se presentó un proyecto de modificación de la ley 10.405, en realidad planteaba derogarla y reemplazarla por un código rector que, digamos, incluyera todos los aspectos de la ley y además los del decreto arancelario que todavía pertenece al antiguo CPI. Ese proyecto después no tuvo frutos o no tuvo éxito en la legislatura, por lo cual el Consejo Superior digamos, periódicamente y en función de cómo van cambiando la economía del país, obviamente, va actualizando los valores referenciales. Los valores referenciales los determina la Caja de Previsión Social y rige para todas las profesiones que nuclea la Caja, esto es, ingenieros, técnicos, agrimensores y arquitectos. Por eso ahí también hay muchos mitos para derribar, ¿no es cierto? La sociedad en general considera que los honorarios del arquitecto suelen ser más caros que los de los técnicos, que digamos, es la profesión o los profesionales con los que por ahí más competimos, ¿no es cierto? Y lo cierto es que tenemos las mismas tablas arancelarias. Hay algunas diferencias que después las vamos a ver, pero las tablas arancelarias las sanciona la Asamblea de la Caja de Previsión Social, valen para todos, y después el Consejo Superior desarrolla la tabla de cálculos de honorarios mínimos ajustado a lo que es nuestra modalidad de visado de las tareas profesionales. Dicho esto, como les decía, ahí se encuentran agrupadas en proyecto y dirección de obra. Vamos a ver que después ese proyecto y dirección de obra además puede ser para planes masivos de vivienda, mediciones y revalúos, representación técnica, informes, pericias y consultas, plan de desarrollo urbanístico, instalaciones eléctricas, estudio de impacto ambiental, salud y seguridad, tasaciones y mediaciones. Digamos, esas son más o menos los agrupamientos que tienen nuestras tareas profesionales en función de la tabla de aranceles. Proyecto y dirección. Bien. No veo nada, pero lo voy a ir contando igual de acá. Vos lo vas leyendo. Pero vos te podés mover porque te deja mover y te podés parar. Bien, el proyecto de dirección, digamos, como para tipificar la primera de las tareas que, si bien no es la más importante, es como la de uso más cotidiano y a la que primero queremos abordar. El proyecto y la dirección, fundamentalmente de lo que debemos hablar del honorario, de esto que hablaba Julia, relacionado con las tablas que el Colegio de Arquitectos, a través de los valores referenciales, saca a partir de la Asamblea de la Caja de Previsión para los profesionales de Ingeniería, la Arquitectura, la Agrimensura y los técnicos, que el colegio toma como sí y a partir de ahí desarrolla la tabla para cada una de estas tareas. Digo, el honorario es la retribución mínima que el arquitecto necesita para desarrollar la tarea encomendada. Esto es importante porque no tiene que ver con una ganancia ni con luego vamos a ver con una actividad lucrativa. El honorario es un concepto claro que tiene que ver con esto que le acabo de decir, ¿no? La retribución mínima siempre para desarrollar la tarea encomendada. ¿Por qué mínima? Porque los valores que fija el Colegio de Arquitectos son realmente un piso, es decir, para que a partir de ahí el arquitecto, en función a lo mejor de las características del trabajo que le encomienda o de las características propias de calidad de producción, de uso de profesionales a los cuales debe hacer consulta o de otro tipo de situaciones que él cree que amerita que ese honorario sea distinto, entonces lo percibe. No quiero hacer nombre, pero digo, no es lo mismo el arquitecto A que el arquitecto B. Y el arquitecto B puede tener un estatus o un prestigio en la sociedad que dice que su honorario es superior al del arquitecto A. Y entonces tiene derecho a hacerlo. Es decir, lo que fija el colegio
es el mínimo para la tarea profesional. A partir de ahí, ¿por qué es el mínimo? ¿Y por qué de ese mínimo no podemos bajar? Porque el colegio lo que presume es que es el monto indispensable para desarrollar la tarea encomendada. ¿Se entiende? Digamos, ahí no hay beneficio, pero sí hay retribución para cada una de las cosas que debemos hacer en el transcurso de la tarea que nos encomienda. Y para cada tarea hay un honorario distinto porque las tareas que debemos desarrollar en cada una de esos renglones que leíamos recién son distintas, por lo cual tienen un honorario distinto para resolver la situación. En el caso concreto de proyecto y dirección, que sería como la tarea base, ustedes saben que esa tarea del 100% del honorario se comienza a dividir en el 60% que tiene que ver con el proyecto propiamente dicho y el 40% que tiene que ver con la dirección. También es cierto que un proyecto de arquitectura, o por lo menos lo tomamos así, no termina sino a través de la comunicación del hecho concretado, el objeto terminado. Digamos, podemos hablar de proyectos, pero los proyectos siguen siendo proyectos. Es decir, el desarrollo del 60% inicial sigue siendo un proyecto en papel que tiene su culminación o su realización cuando la obra está terminada y entonces pasa a ser una obra concreta. Bueno, de ese 60% tiene el 20% que corresponde al anteproyecto y dentro del anteproyecto ustedes saben que también hay como los croquis preliminares y documentación que hay que ampliar para en poco tiempo dar al comitente una idea medianamente acabada de lo que hemos ido recibiendo de esta etapa que también es muy interesante y linda, que es la primera, es decir, ahora ya no es un ejercicio que tomamos en la facultad, sino que tenemos frente a nosotros un comitente, tenemos un cliente que tiene determinadas necesidades y sobre esas cosas vamos a tener que trabajar, porque entonces ahí empieza realmente a ver cómo desarrollamos todo aquello que aprendimos, cómo receptamos las necesidades y las inquietudes que tiene el comitente para volcarlo en el proyecto. Entonces la primera etapa tiene que ver con dar al comitente una idea aproximadamente acabada del trabajo que nos ha encomendado. Eso tiene que ver con los croquis preliminares, tiene que ver un conjunto de plantas, cortes, vistas, una memoria descriptiva del total del proyecto y un presupuesto global, de tal manera que, de nuevo, en función de las necesidades, creamos un proyecto, que en este caso es un anteproyecto, que además tiene una explicación de cómo lo vamos a llevar adelante y además tiene un presupuesto global porque es fundamental. Ahora el tema de la economía es muy, muy importante porque el comitente, además de tener necesidades, tener expectativas frente a un producto final, hablemos de su vivienda, lo que también tiene es una restricción a lo mejor del monto en pesos para construir ese proyecto y llevarlo adelante. Entonces, eso es lo que completa el 20% del anteproyecto. Bien, una cosita. ¿Sí, Carlos? Pero una cosita, ¿del global? ¿Vas a hablar? No, lo que quería decir, que es el presupuesto, cuando hablamos de presupuesto global, obviamente en esa instancia del proyecto no podemos sacar un presupuesto detallado. Entonces lo que hacemos es, cuando hablamos de global, es un presupuesto análogo a proyectos similares, que a lo mejor tenemos en estudio, que a lo mejor sacamos de diarios especializados, o ustedes han escuchado seguramente decir, ¿cuál es el precio de la vivienda? Digamos, podemos tomar ese tipo de analogías para hacer un presupuesto global sobre cantidad de metros cuadrados. Y entonces también acercamos ese número de una vivienda que tiene las características semejantes a las que estoy proyectando en función de los grupos húmedos, en función de la cantidad de baños, en función de los materiales. Entonces también damos el presupuesto global que está dentro del 20%. ¿Sí? Ahí está prendido. Bueno, ¿se escucha así? Bueno. Mira, lo que quería hacer es una aclaración de este punto que es bastante importante, que con frecuencia cometemos el error en la aplicación del arancel, sobre todo en el tema del anteproyecto y de los croquis preliminares y de varias tareas más. ¿Qué sucede? Cuando nosotros dividimos en tareas, por ejemplo, el proyecto el 60, la dirección el 40, el anteproyecto el 20,
pareciera ser que surgen de la tarea de proyecto, lo cual no es así. O sea, nosotros cuando calculamos el honorario, estamos calculando un 100% de ese honorario. Sobre ese 100% es donde se van aplicando los distintos porcentajes. Sobre ese 100%, el 60% es el proyecto, el 40% es la dirección, y el 20%, que ahí es el punto que me quería referir, el 20% es el anteproyecto. O sea que el anteproyecto no es el 20% de la tarea de proyecto. El anteproyecto es el 20% de la tarea de proyecto y dirección, de ambas tareas juntas, que siempre trae error y hay veces que pareciera ser que no es lo correcto, ¿no es cierto? Uno dice que tiene que ver el anteproyecto con la dirección. Pero en realidad, como las tareas salen siempre de un monto total del 100%, es lo mismo que después, si vemos el tema de demolición, la demolición es el 16%, pero también de proyecto y dirección. ¿Vemos? O sea, yo quería hacer esa aclaración, sobre todo el 20% de anteproyecto, que me parece que es un tema que problemas de todos los días. O sea, tenganlo en cuenta. Acá van a ver las tablas de la estimación de los honorarios, ¿no es cierto? Esta es la tabla para obras de arquitectura, esto es para los planes masivos de vivienda, y esta es la de acá abajo es para lo que es mobiliario y exposiciones y obras que son al exterior o de carácter así de exposiciones. Lo que Carlos dice, que una vez estimado el monto de obra en función de los valores referenciales, que como dijimos determina la caja de previsión social, que el Colegio de Arquitectos además establece en categorías de obra para los cuales establece coeficientes que deprecian o aumenta o incrementa ese valor referencial según los tipos de obra, y multiplicado por la superficie que tengamos, ¿no es cierto?, para proyectar, nos va a dar un monto de obra. Ese monto de obra ingresa a esta planilla, que tiene rangos, a partir de los cuales se le aplican distintos porcentajes, que nos van a dar un honorario acumulado. Ese honorario corresponde al 100% de la tarea de proyecto y dirección, que es toda la tarea, el 100% de la tarea que decía Carlos recién. A partir de ahí, a ese valor total es al que le aplicamos el porcentual de incidencia de la tarea que nos hayan encomendado, que también pueden haber encomiendas parciales, no siempre nos encomiendan la tarea completa de proyecto y dirección. Entonces, podrían encargarnos las tareas de estudios previos, porque, por ejemplo, que es una cosa muy frecuente, tenemos que presentar una solicitud de excepción a las normas del uso del suelo o las normas de tejido en la municipalidad. Y a veces, en vez de empezar por el anteproyecto o directamente por el proyecto, se hacen estudios previos que permiten hacer una presentación ante el municipio para pedir que nos exceptúen a las normas vigentes y de esa manera, cuando nos contesten, digamos, si es favorable la respuesta, poder continuar desarrollando el resto de las tareas, la de anteproyecto, la de proyecto, ¿no es cierto? También nos pueden encargar simplemente el anteproyecto, o nos pueden encargar el proyecto solamente. También hay que tener la salvedad de que uno puede ingresar a la municipalidad, a las municipalidades, la tarea de proyecto simplemente, ser considerada por el municipio, ser aprobado por el municipio, lo cual no nos da permiso para construir. No hay permiso para construir en la medida que no esté contratada la tarea de la dirección de obra. Después veremos también que tiene importancia o incidencia que esté asignada la tarea o el responsable de la construcción de esa obra. Pero lo que hace al honorario de proyecto y dirección, ese es el 100%, y después, a partir de ahí, como bien dice Carlos, y bien aclara, porque a veces se cometen errores en este aspecto, a ese 100% es al que se le aplica el porcentaje de incidencia de la tarea, ¿no es cierto? Ahí, como bien venía barriendo Daniel, que ahora le voy a dar la palabra, hay subítem y a cada uno de esos en la tabla ustedes van a ver que se le asignó un porcentaje de incidencia. Sí, quería aclarar que las dos tareas, tanto la interpretación de proyecto como la de anteproyecto, esos valores son deducibles si después la tarea continúa. O sea, si nosotros continuamos con el proyecto, ese 20% que hablábamos es deducible del proyecto. O
o sea que no es que lo tiene que pagar de nuevo el comitente. Y a su vez son las dos tareas que terminarían en sí mismas, o sea, si a vos te encargan el anteproyecto, te lo pagan. El anteproyecto pasa a ser poder del comitente y puede continuarlo con otro profesional sin mediar ningún tipo de desvinculación ni nada. No así con el proyecto, que el proyecto sí tiene la parte de propiedad intelectual, la cual ya ahí, ese proyecto es de esa persona, ¿no es cierto? Esa es una aclaración que quería hacer, porque hay veces que vienen que en el anteproyecto y después el anteproyecto lo continúa otra persona. En ese caso sí, no hay problema. En el caso del proyecto no, el proyecto es de fulano y quedó ahí. Bueno, ¿te pasa? Sí, eso es muy importante porque a veces creemos esta cosa de que yo les decía que cuando comenzamos con toda la ilusión a desarrollar las primeras ideas del anteproyecto ya lo creemos que es un hijo propio y en realidad el anteproyecto, si no ha sido encargado el proyecto completo o el proyecto y la dirección, uno tiene obligación de entregarlos, obviamente una vez retribuida la tarea, y entonces queda en el éter, entra a volar y lo puede realizar en realidad algún otro profesional sin necesidad de hacer ningún tipo de renuncia ni pago adicional por los valores de la propiedad intelectual. Digamos, la propiedad intelectual aparece a partir de el completamiento del proyecto. Sí, sí. No, con respecto al proyecto, a ver, como nos estamos manejando hoy en la vida moderna, en realidad el colegio, la tarea de visado y control que tiene el colegio es recíproca, es tanto para el comitente como para el profesional. No es que nosotros lo único que defendemos es al profesional y dejamos al pobre comitente por ahí también. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, el visado tendría que ser con una carpeta completa, que eso era lo que me quería referir del tema del proyecto, con una carpeta completa, donde se entregue el proyecto completo, ¿no es cierto? Y por otro lado, con eso proteger al comitente que realmente recibió un producto que él, con ese proyecto, habiéndolo pagado, por supuesto,